Cine. Series. Juguetes. Videojuegos. Y mucho más en Querido Diario Colectivo. Querido Diario Colectivo, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y es un placer para mí darte la bienvenida a un episodio más de tu bonito programa de podcast. El día de hoy, como ya viste en el título, apuesto a que no lo viste venir. Y sí, hoy vamos a platicar de un tema totalmente diferente al canal. Sin embargo, tiene un tanto de lógica. Si recuerdas, en este canal platicamos sobre series, películas, videojuegos, figuras, juguetes y coleccionables. La razón de este canal es platicar con ustedes de todo aquello que en el momento pues tengo alguna opinión, alguna reflexión o algo en particular. El asunto es poder externar contigo aquel sentir que me deja esa producción en cuestión. Y sí, al igual que tú, no lo niegues, no me mientas en la cara. Tú también has visto en algún momento de tu vida alguna telenovela. Y sí, hoy vamos a platicar de La Fea Más Bella. Una adaptación bastante polémica y con mucho que decir. ¿Valía la pena? ¿Realmente era tan mala? Bueno, pues quédate conmigo, por favor, y conoce los detalles. El siguiente podcast es patrocinado por Web Empresa. Y sí, chicos, yo sé, tal vez no se lo esperaban, pero honestamente tengo que hacer este video sí o sí, por dos razones. La primera, porque seguramente si no se me va a pasar el tiempo y se me va a olvidar lo que les tengo que decir. Y dos, porque tiene muy poco que acaban de terminar esta retransmisión que hicieron en el Canal de las Estrellas de esta novela. Tengo mucho que decir y la razón por la que me animo a hacer este episodio es que me he dado cuenta que casi nadie ha hablado sobre todo lo que implicó esta telenovela. Y sí, no te hagas de la boca chiquita, ni te hagas que la Virgen te habla, porque ni yo soy María, ni esto es una pastorela. Todos en algún momento de nuestra vida, ya sea de niños, ya sea de adolescentes, hemos visto telenovelas con nuestra mamá, a la hora de la comida, en la cena o en lo que tú quieras. Yo todo el mundo se fresea de yo no veo novelas, yo puro streaming. No mientas, no mientas. No todos en aquel momento de nuestras vidas, en nuestras infancias, teníamos cable o teníamos otras opciones más que lo que nos daba la televisión abierta. Bueno, te doy contexto. Esta telenovela, si no mal recuerdo, se estrenó por allá del 2005, 2006, protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale, y la productora es nada más y nada menos que Rosy Ocampo. Anote ese dato porque es importante para entender muchas cosas. Bueno, sin duda, el mundo ha dicho una y otra vez que La Fea Más Bella es una blasfemia a nuestra hermosa Betty la Fea de Colombia. Y sí, me adelanto. Quiero pedir, como dice Paul en La Hora Pico, quiero pedir disculpas en nombre de todos los mexicanos del mundo por esta novela. Para aquellos que lo vieron como una ofensa, no lo sientan, de verdad, no se sientan mal, nosotros también terminamos sintiendo pena ajena. Y es que sí, la telenovela, lo he platicado en muchas ocasiones, a diferencia de la versión original colombiana de Fernando Gaitán, no la he visto más que 2 veces completa. La primera vez cuando se transmitió en vivo en el Canal de las Estrellas y esta retransmisión que acaban de pasar en este año y que acaba de concluir hace unas 3 semanas en el horario de la tarde. A diferencia de la original, que a mí me fascina, la he visto un buen de veces. En pandemia, puedo decirlo, gracias Fernando Gaitán, donde quiera que estés en el cielo, porque Yo soy Betty la Fea, esta versión original con Ana María Orozco es sin duda una gran obra maestra. Si Colombia le ha dado al mundo 3 cosas maravillosas, puedo decirte sin temor a equivocarme que son García Márquez, Shakira y Betty la Fea. No tengo dudas y tengo pruebas. Una vez dicho esto, evidentemente sí, la novela tiene ahora, actualmente en pleno 2025, tiene 2 problemas. Antes nada más era el hecho de que se convirtió en una mala adaptación, que déjame decirte y me voy adelantando, creo que empezó bien, pero terminó siendo una mala adaptación, terminó siendo una burla
Y ahora el segundo problema es que en pleno 2025 me atrevo a decir que está envejeciendo mal. O sea, la novela está envejeciendo mal porque a las nuevas generaciones le está dando cringe, mucho cringe. Y eso ya son palabras mayores. Ahora, siempre que platico sobre este tema, siempre que alguien saca la disputa o saca el tema en alguna, no sé, reunión, lo que sea, sobre el tema de la colombiana y la mexicana, yo sí me atrevo a decir que creo que era buena, tenía potencial y la arruinaron. La fueron arruinando con el tiempo. Evidentemente, sí, para muchos es una burla, para quienes han visto primero la colombiana, para los colombianos mismos dicen es que esta es una cochinada, pero yo también he llegado a la conclusión siendo objetiva, no por el hecho de que sea mexicana, es de, ay, es que como es mexicano lo voy a aplaudir y lo voy a amar, no. Tiene muchos baches, hubo muchos problemas con esta telenovela, pero siento que había empezado bien. Así que, acabo de ver el Rey León 3, así que ahorita traigo así como que algunas referencias. El punto de esta historia es, vámonos hacia atrás, vámonos al principio del inicio de todo. Contexto. Esta novela, como te decía, se estrenó por allá del 2006 y yo te dije al principio del episodio que esta telenovela fue una adaptación de la productora mexicana Rosy Ocampo. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Aclaro antes de continuar, esto es meramente una opinión subjetiva, la última palabra la tienes tú, no me recuerdes el 10 de mayo, no estoy diciendo verdades absolutas, simplemente es mi opinión sobre esta telenovela que realmente considero hay mucho que hablar, ¿va? Ahora sí, me regreso. Rocío Campo es una productora que antes de hacer esta telenovela o esta adaptación de la versión colombiana, se dedicaba a la barra infantil de telenovelas en el Canal 2. ¡Oh! Sí, o sea, ella está detrás de producciones que llevaron al estrellato a personajes muy respetables al día de hoy, como es Belinda. Sí, nuestra queridísima reina del sapito salió de estas telenovelas como Aventuras en el Tiempo, Alebrijes y Rebujos, Cómplices al Rescate, El Diario de Daniela, sí, Daniela Luján. Bueno, ella se dedicaba a toda esta barra de telenovelas infantiles que hasta donde yo sabía antes no existía. Lo único que había existido como parecido a una telenovela únicamente creada para público infantil era Carrusel. Ese dato me lo dio mi mamá. Pero bueno, la versión original de Carrusel estaba dirigida también a este público infantil. Después se abandonó esta barra de telenovelas y en aquellos años fue cuando se empezó a poner de moda tener una barra infantil en la tarde de telenovelas y una barra para adolescentes, donde dio origen a lo que fue en su momento telenovelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Clase 406, RBD, entre otras. ¿Por qué te doy este contexto? Porque tenemos que entender cómo nació este proyecto. Cuando en México se estrenó o se iba a estrenar esta telenovela, la gente sí estaba muy ilusionada, emocionada. Yo lo veía, ay, no sé si estoy tapando el micrófono. Ay, esperen. Yo había visto gente que decía, no manches, van a sacar la versión de Betty la Fea, ay, está padre el elenco. Había gente que no estaba tan de acuerdo con algunos personajes del cast. Pues yo lo veía cuando mi mamá me llevaba en el taxi a la escuela, iban platicando sobre el tema días antes de que se estrenara la nueva novela y yo siento, honestamente, pienso que empezó bien. Evidentemente, hacer una adaptación de una telenovela implica tropicalizar, es decir, adaptar al humor, a los chistes, a las referencias culturales del país en cuestión. Llámese cine, comerciales, lo que sea. Bueno, yo recuerdo que esta telenovela empezó justamente a reemplazar en el horario que tenía la telenovela infantil en el momento. Te estoy hablando de las 4 o 5 de la tarde, que era el horario habitual donde estaba esta telenovela infantil, que casi siempre estaba a cargo de Rocío Ocampo. En ese horario entró esta telenovela y hago mucho énfasis en eso porque mucha gente ya no se acuerda. Pero cuando la novela empezó en ese horario, la gente, incluso si tú le preguntabas en algunas entrevistas, decía tanto Jaime Camil como Angélica, no creían que el proyecto tuviera tanto crecimiento y tanto éxito. ¿Ok? Entonces, cuando sale la novela, sale en esta barra de las 4 o 5 de la tarde. Yo me acuerdo perfectito también de eso porque mi mamá a esa hora se iba al trabajo, mi mamá trabajaba en la tarde-noche, entonces iba a recogernos a la escuela, comía con nosotros, ya se arreglaba y ella se iba y nos quedábamos nosotros viendo la tele.
Y hacíamos la tarea y después terminábamos viendo la barra de caricaturas del canal 5 o a veces del canal 11, dependiendo de lo que hubiera en la tele. Por eso tengo muy fresco que a esa hora empezaba la telenovela. ¿Qué tanto éxito tuvo en su momento la adaptación? Que la recorrieron, si no mal recuerdo, 2 veces de horario. Estaba, les digo, como a las 4 de la tarde, la recorrieron creo que a las 6 y terminó en el horario de las 8. Ahí se quedó. Ya no la pusieron en el horario estelar nada más porque no, porque siempre la telenovela que estaba en el horario nocturno, el de las 9, 10 de la noche, eran las telenovelas que tenían temas y escenas subidas de tono, ¿no? Que regularmente estaban protagonizadas por Adela Noriega o Lucero o Fernando Colunga con alguna de ellas, y estaban siempre estas telenovelas a cargo de Carla Estrada. Tun, tun, tun. Entonces, solo por eso, que si no, alguien me decía una vez en una comida, que si no estuviera una de estas telenovelas tipo Amor Real en el horario estelar, tal vez Betty la Fea se hubiera quedado en ese horario. Pero bueno, el asunto es, empiezan las 4, le empieza a ir tan bien en rating que la bajan a las 6 y luego la bajaron a las 8 de la noche. ¿Por qué es importante tomar en cuenta todo esto? Porque yo siento que pudo haber tenido un mejor final, le hubiera ido mejor a la novela si no hubiera de por medio, vean, hasta me trabo, si no hubiera de por medio tanta ambición, así como lo escuchaste, ambición. ¿Saben cómo siento en los siguientes meses de esta telenovela? Siempre siento a los productores o a la gente que estaba detrás de La Fe Más Bella como el villano de Monster Scene, de voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar con tal de hacer que esta novela voy a exprimirla hasta el último peso. Yo la sentí así y les voy a decir por qué. Si se fijan, quienes han visto la novela, incluso hay gente que sí la ha visto varias ocasiones, al principio la novela estaba súper apegada a la versión original de Fernando Gaitán en Colombia. Y cuando digo apegada es tal cual, o sea, hasta los mismos diálogos, mismas escenas, o sea, se estaban apegando totalmente a la original. Y no por nada, a pesar de que ya tiene décadas que se estrenó, ha envejecido tan bien que las nuevas generaciones la siguen viendo y les sigue gustando. He ahí donde estriba el éxito de una telenovela. Lograr llegar a tantos públicos y envejecer bien. Ok. Una vez dicho esto, al principio de la novela yo recuerdo perfectamente que se apegaron mucho al guión. Era la misma historia. Realmente el elenco siento que estuvo muy bien. Yo siempre le he dicho, el único que no terminé de cuadrar y dije no me gustó de villano, o al menos no de este personaje, fue el que hizo en este caso a Daniel Valencia. Si se acuerdan, en la telenovela original es un galanazo. Yo siempre lo he dicho y no me importa con quién me peleé. A mí siempre se me hizo más guapo el actor que hacía Daniel Valencia en la versión colombiana que el mismísimo Armando o Mario Calderón. Para mí, Daniel se me hacía guapísimo. Y en la telenovela mexicana, quien lo hace es creo que Raúl, creo que no es Raúl Araiza, no, Raúl, no, creo que sí, bueno, el que salía en los programas también del 4 y esos programas de concursos y demás. Ese personaje yo sentí que el actor le quedó grande el personaje. O sea, Daniel Valencia sudaba lujo, terror también, era un personaje serio, pero con lujo, con dinero, no sé, elegante. Y esta versión yo la sentí en muchos momentos, no en una sola ocasión, sino realmente en varios momentos lo sentí sobreactuado. Al menos esa es mi opinión. De ahí en fuera el elenco me encantó Jaime Camil, me encantó el personaje que hace a Marcia. De hecho, yo siempre lo he dicho, me gusta incluso más cómo lo llevó de principio a fin Marcia, cuando hicieron a Marcia Villarroel, que la mismísima Marcela Valencia. Al menos a mí el trabajo que hizo Elizabeth Álvarez fue muy bueno, de verdad muy bueno. Ahora, el asunto es, la novela empieza bien, a la gente le gusta, pese a muchas cosas, pues la gente le encantaba estar psicológicamente comparando a la versión mexicana de la versión colombiana. Iba muy bien la historia, y les digo, empieza a irle bien en rating, empieza a subir de rating, la recorren de horario y todo va bien. Yo siempre he creído que el primer error grande de esta producción fue salirse del guión. Todas estas libertades creativas que empezaron a tener en la siguiente fase de la novela,
la arruinaron por completo. Neta, yo siento que la arruinaron. Y no solo yo, sino empecé a ver mucha gente que también no estaba de acuerdo con muchos cambios. ¿Dónde detecto el primer cambio que digo, no, ya la están cajeteando? Tomar la decisión de prolongar tanto el tiempo para que Leti vea la famosa bolsa. Actualmente ya las nuevas series lo tienen mucho más pulido, pero les estoy hablando de los 90s, 2000s, no era como tan recurrente el tener íconos que se volvieran incluso mercancía, que se volvieran lo que ustedes quieran, que se volvieran objetos, que se volvieran distintivos de las series. Ejemplos, el corno azul francés de Cómo conocí a tu madre, el sillón de Friends, incluso en Betty la Fea veíamos esta famosa bolsa, se volvió así como, todos sabíamos que esa bolsa, todo lo que implicaba era como la representación simbólica de la caja de Pandora. Bueno, ¿cuál fue el primer error en esta telenovela que yo le reclamo totalmente? Y es que la hicieran de emoción tanto. O sea, en el libreto ya aparecía un momento en el que todos decíamos, ya va a salir la bolsa, ya va a leer la carta. Aquí hicieron que ese momento, que para mí me parece uno de los más fuertes, creo que la novela tiene varios momentos que se vuelven cumbre. El primero es justo cuando encuentra la bolsa y la lectura de la carta. El segundo momento quizá más importante de toda la telenovela es la junta directiva, donde entregan a Armando. Cuando entregan la cabeza de Armando, todos sabemos que es el episodio con más rating en streaming, es el episodio donde toda Colombia se quedó parada, esa y el día del final. ¿Por qué? Porque fueron sumamente fuertes argumentalmente hablando, ¿ok? Bueno, en esta telenovela ya todos sabíamos que ya era como de 5, 4, 3, 2, ya va a leer la carta, ya la va a leer. Y alargaron tantos episodios. Y luego encima, mi hermano siempre me dice, creo que lo peor que hicieron fue justo querer retacar en esta telenovela que es para adultos, con un contenido adulto, meter niños. Y como siempre, aquí citando a mi famosísimo, amado y querido Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Qué necesidad, Rocío Campo, había de meter niños a esta telenovela? No, plano, no va. Y mucha gente decía, bueno, es que se necesita el elemento cómico. ¿Qué más cómico que necesitábamos si ya teníamos al Cuartel? Si el mismo Jaime Camil, a diferencia de la versión de Armando en Colombia, en vez de ser un jefe neurótico, este es más, no sé, incluso decirlo, a lo mejor no más bipolar, era más gracioso, mucho más cómico. No necesitábamos niños. Bueno, por un lado meten a los niños y luego alargan un buen el tema de que lea la carta. Y yo me sentía como Abraham Simpson, así de ya cómete la maldita naranja, así me sentía yo, pero de ya lee la fucking carta. Y no la leía. Y luego para acabar resulta que los niños se comieron todos los regalos, los dulces de la bolsa y que luego la tiraron a la basura. ¿A qué voy con este tema? Y siento que argumentalmente uno de los momentos más importantes, uno de los clímax de la telenovela, se diluyó en tantos capítulos y con esta pseudotrama o subtrama de los niños haciendo la travesura, de robarse la carta, de robarse la bolsa y demás. Para mí eso estuvo de más y a partir de aquí justo empezamos a ver un montón de libertades creativas que terminaron totalmente mal. Mal, señores. Porque, ok, aquí viene el punto de se pierde el drama de la telenovela, que era leer la carta. Cuando ya la lee, yo siempre le he dicho, a mí, fíjense que antes, o sea, cuando era niña, a mí sí me gustaba Angélica Vale, me gustaba varias de las parodias que hacía en La Parodia, que había un programa que así se llamaba, salí en otros programas y sí me gustaba Angélica Vale. Yo voy a serte bien sincera, no es por tirar hate gratis, no me gusta hacer eso, pero en esta telenovela a mí honestamente no me gustó. La interpretación de Angélica todo el tiempo la sentí exagerada, todo el tiempo. Y era algo que yo le decía a mi hermano, yo creo que uno de los parteaguas por los que la colombiana se lleva toda la vida, pues, los aplausos de la gente, es que Ana María Orozco y Fernando Gaitán lograron conmovernos en pantalla, lograron transmitir dolor, nos hicieron realmente reflexionar sobre muchas cosas
que teníamos aprendidas desde la infancia, la dinámica de la escuela, el bullying, ¿no? Ana María Orozco logró transmitirnos en los momentos que había humor, humor. En los momentos que había dolor, también nos transmitía dolor. El problema con Angélica que sentí desde el primer momento es todo el tiempo exagera. Todas las emociones están exageradas. ¿A qué voy con esto? Cuando lee la carta, a diferencia de la versión de Colombia, en la que de verdad te arde hasta el alma leer la carta con ella, sientes su dolor, el momento en el que se muere así, casi en los brazos de doña Catalina, te transmite. Pero cuando Leti lee la carta, además de que ya había pasado mucho tiempo y se diluyó ese momento boom, cuando ya lee la carta, llora tan fuerte, grita tanto, se exagera tanto, que en vez de sentir emociones como tal vez dolor, al menos a mí me incomodaba un buen, y no es mala onda, o sea, también mi mamá me decía, ay, es que, ¿por qué grita tanto? Veía a la gente en las tortillas, porque eso sí es cierto y no lo podemos demeritar. La novela tuvo tanto éxito en México, pese a lo que ustedes crean en otros países. Si me están viendo en otros países, no les estoy mintiendo. En México sí tuvo éxito pese a todo lo que les estoy contando. Entonces yo me acuerdo estar formada en las tortillas y el de las tortillas la estaba viendo la tele y todos decían lo mismo, es que ¿por qué chilla tan feo? ¿Por qué llora tan feo? Entonces las emociones no las transmitía porque sentía siempre que estaba gritando. Incluso, de hecho, esta la siento altanera. Hay varios episodios de la primer fase de la novela en la que Betty de Colombia jamás se le pondría al tiro a Armando, a gritarle, a decirle, y esta grita, reclama, es muy retobona. Todo eso en conjunto, a mí desde un principio hasta el final, yo no logré comprarle a Angélica Vale un papel tan importante como era el ser Betty. Y eso me lleva a otro punto. Yo le decía a mi hermano y también a una tía, creo que en la novela original, todo el peso, toda la magia de la telenovela, no solo descansa obviamente en el creador que es Fernando Gaitán, sino descansa en los hombros de Ana María Orozco. En la versión mexicana, yo siento que toda la telenovela recae en Jaime Camil. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque él, a diferencia de Angélica, a diferencia también de Armando, ver a Jaime Camil llorando a mí sí me movía, a mí sí me transmitía cosas. Esta versión de Jaime es dicharachera, es relajienta, pero también es emotiva, llora mucho y eso a mí me gusta. A diferencia de Armando, que vemos que solamente llora ya hasta que de plano lo vemos súper perdido, es más neurótico. De hecho, mi hermano me decía, es que Armando, la versión de Colombia, la versión de Jorge es como Homero Simpson en las primeras temporadas, es un neurótico total, ¿no? Y en el caso de Fernando, en el caso de Jaime Camil, yo siento que él sí hizo un buen trabajo y toda la novela descansó más sobre él que sobre la mismísima Angélica Vale como protagonista. Al menos esa es la impresión que a mí me da. Ahora, sobre estos temas que les digo de estas libertades creativas, siento que tuvo sus pros y sus contras, pero más los contras. Este es el primero. A partir de la lectura de la carta, se empiezan a tomar demasiadas libertades, se empiezan a salir de la línea original y seguramente a lo mejor pensando, es que con esto vamos a atrapar a la gente porque ya no es tan predecible o lo que tú quieras, pero yo vi que a la gente no le gustó tantos cambios, de verdad, tantos cambios. Ahora, el segundo bache que tiene esta novela es, seguramente ya lo tienes en mente, la alargaron demasiado. Y llega un punto en que sí se siente como voy a meter el patrocinio, voy a meter la empresa, voy a meter la marca, voy a meter esto, voy a alargarla. Y yo recuerdo que a diferencia de la versión colombiana, aquí en México pasó un efecto a la inversa. Mientras los artistas, los actores de la novela original decían que Colombia parecía que entraba en toque de queda a la hora en que empezaba Betty la Fea, aquí en México al principio parecía que por allí iba, porque los niveles de rating estaban por los cielos. Todo el mundo decía que era la novela más vista de México, que le estaba yendo increíble. Y siento que la gente que estaba detrás es como de perfecto, vamos a explotarla, vamos a exprimirla hasta el último peso. Y empezaron a alargarla, al punto de que a la gente se le hizo insufrible.
Yo iba de visita a casa de uno de mis mejores amigos de la secundaria y escuchaba a la gente decir, o sea, prendían la tele y llegaba alguien y decía, ¿qué? ¿En qué va? En nada, ya pasó una semana y no ha pasado absolutamente nada. Ay, no, ya chole. Ay, no. Y lo mismo, recuerdo un viernes haber salido con mi amigo, fuimos a dar la vuelta en bicicleta y de regreso pasamos por una cuadra donde venden muchísimas, hay muchas taquerías y demás. Y recuerdo pasar y mucha gente diciendo lo mismo de, ay, ya chole, ya le alargaron un buen, ya qué flojera. ¿A qué voy? Alargaron tanto la novela, quisieron alargar tanto el éxito y el rating, que terminaron hartando a la gente. Porque literal, no es broma. Quienes vieron la versión original sin cortes, a diferencia de esta retransmisión donde sí parece que ya la acotaron un poco más, en la versión en vivo hubo semanas donde no avanzaban nada, donde no pasaba nada importante. Podías dejar de verla 4 o 5 días y no pasaba nada. Seguía todo igual. Entonces, siento que, número uno, las libertades creativas que se dieron fueron uno de sus mayores errores. Número dos, alargar tanto la novela también fue un error fatal, así, horrible. Sin embargo, he de confesar que además de la actuación de Jaime Camil, otra de las cosas que sí le aplaudo es que aquí nos dieron algunos valores agregados que en la versión original no hubo pues ni oportunidad ni tiempo, porque a veces le preguntaban a Fernando y decía que él quería explorar a otros personajes para que no quedaran ahí como secundarios, pero que ya no le había dado tiempo. Un buen ejemplo es Luigi. Luigi es la versión de Sergio Mayer, que saben que, bueno, quienes me conocen saben, el actor no me cae muy bien, no me gusta mucho que digamos, pero creo que ese papel que hizo en La Fea Más Bella fue muy bueno. A mí sí me gustó. Y a diferencia de Hugo Lombardi, que no tenemos más profundidad sobre su personaje, solo sabemos así pequeñas cositas como que ama a Inesita, tiene su checito, después al final de la novela ya trae otro novio y ya. En la versión mexicana trataron de darle un poquito más de profundidad al personaje, trayéndonos al papá y a la mamá. Nos cuentan esta trama en la que la mamá está súper grave, él tiene que ir a verla, al final ocurre un milagro y así tal cual como telenovela de Televisa, aparece la Rosa Blanca de Guadalupe y hay un milagro y se salvó la mamá de Luigi. Más allá de que la historia está un poquito como al menos nos dieron profundidad en su personaje. De igual manera, me gusta el desenlace que tiene Marcia, me gusta cómo evoluciona, cómo crece el personaje de Elizabeth Álvarez, me encantó que al final le dieran un noviecito y todo lo demás. Y sí, ya sé que están pensando en este momento, quizá en la serie original, ahora en la segunda que salió de Amazon Prime. Me dolió, fíjense que hablando de esa, me dolió mucho ver que Marcia apareciera en esta nueva entrega de Betty y la Fea, la historia continúa. Me duele tener la sensación de que Marcela se estancó y jamás aprendió nada. O sea, jamás avanzó, jamás olvidó a Armando. O sea, como esa sensación de que no había avanzado no me gustó. Tengo entendido que ya en esta segunda la está pretendiendo el papero, pero voy a serte sincera, ya vi el primer episodio de la segunda temporada de esta de Prime y no me gustó. No me gustó el papero, me cae bien, he de admitirlo, me cae bien, pero no me atrapó como para seguir viéndola. La verdad es que no sé si la termine esta segunda temporada porque hay muchas cosas que no me gustan. Pero bueno, volviendo al tema de Marcia, en Marcia sí sentí que el personaje no avanzó lo suficiente. De hecho, en la original de Colombia, pues vemos que ahí se dio como el cortón súper de tajo de que ya estaban los actores cansados, la novela ya se había alargado, no habían podido descansar. De hecho, la única que no tuvo vacaciones fue Betty, bueno, Ana María Orozco. Y sí, el mismo, pues, creador, Fernando Gaitán, decía que pues ya, todos ya estaban cansados también. Entonces, como que ya no hubo oportunidad de explorar tantas cosas. Pero algo que sí me duele de la colombiana es que pareciera que Marcia no tuvo más que un corte ahí, desaparece de cómoda y se le pegostea a Patricia, fin. Mientras que en esta versión me gusta, sí me gusta que le dieran un avance a Marcia, que sí encontrara el amor, que viera a Fernando como un hermano, que vivieran juntos también con Omar Carvajal, sí me gustó. Siento que en esa parte no me quejo, pero por ejemplo, odio el desenlace que le dieron a Carolina. Es un mujerón y para que terminara con Omar Carvajal sí fue como,
ay, no, no me hables, no quiero saber nada. O sea, la verdad, a mí no me gustó que se quedara con él, pero bueno. Otra cosa que también me gustó de esta versión es el papel que aquí le dieron primordial. Obviamente se entiende el nepotismo, pero bueno, el papel que aquí le dieron a la mamá de Leti, en este caso Angélica María, a diferencia de la versión colombiana donde vemos a la señora abnegada, que no importa cuánto la maltrate don Hermes, ella siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre tiene como ese papel secundario. Que aquí le dieran presencia, que le incluyeran más, que fuera incluso a la oficina, que participara en proyectos, sí me gustó. Eso y don José José fueron para mí maravillosos. Creo que, reitero, el cast en general fue bueno. Simplemente creo que el de Daniel no me gustó tanto. Y los demás me parece que fue un excelente elección de cast. Creo que es una de las cosas que sí puedo agradecer a esta versión. De hecho, si lo vemos desde esta perspectiva, también aquí conocimos un poquito más a Carolina, a diferencia de Doña Cata, que casi no sale y es un personaje que todos amamos. Aquí le dan un poquito más de profundidad al hecho de que está sola, se ha divorciado, no encuentra el amor, shalala, shalala. Ahora, volviendo al tema también del cast, antes de que se me olvide, a mí no me gustó que pusieran creo que es Juan Soler, el que hizo a Aldo Domenzain. Yo de plano no se la compré, o sea, yo recuerdo la imagen, la sensación que tuvimos cuando vimos todos por primera vez al francés, y aquí fue como un tanto, fue como, ay Dios, no había otro actor, no sé, mucha gente me decía lo mismo, decía, es que aquí sí estaba muy fácil, creo que era más fácil saber que iban a elegir a Fernando que a Juan Soler, porque no, de plano, a mí no me gustó tanto, la verdad, que eligieran a este actor para el personaje así masculino por el cual se tiene que pelear en su corazón un partido a la mitad, Betty, pues no. La verdad es que era evidente que Jaime Camil era la opción, sin duda alguna. Y bueno, hablando ya de las cosas que tampoco creo que estuvieron bien, este otro retraso que hubo en el tan esperado cambio. Uno de los puntos clímax, además de la junta directiva, es el cambio de Betty. Ya alguien decía, vi una entrevista hace mucho tiempo, que el productor, el jefe, no sé cómo se llama, el que está también, que de hecho falleció durante la telenovela, no recuerdo su nombre, no es por falta de respeto, es que no me acuerdo, pero bueno, creo que es el maestro de guión, no sé cómo se llama, director, bueno, le había dicho a Angélica Vale que no quería que hiciera el cambio hasta que ella se sintiera segura de sí misma para que fuera más orgánico, más real el cambio y que ella también se amara a sí misma. El asunto es, desde el hecho de que regresara de Acapulco y no regresara cambiada, desde ahí yo sentí que todo estuvo mal. Alargaron demasiado el cambio y aquí viene la bomba que digo, aquí destrozaron la telenovela por completo, es imperdonable lo que pasó aquí y es la famosa aparición de Aurora. Todo ese cacho de novela, vean, hasta se me sale la baba, todo ese cacho de telenovela, desde que aparece Aurora hasta que ya hacen el cambio, siento que la novela perdió totalmente impacto, totalmente el sentido de lo que realmente era la novela original. Por un lado, el cambio no le sienta para nada, no sé a quién se le ocurrió. Hace poco en TikTok vi que sacaron imágenes de detrás de cámaras y sí le habían hecho otros cambios a Angélica Vale. Yo siento que otros cambios se le verían mejor que el que eligieron al final. Ese tono de cabello la hacía ver mucho más grande. El cambio yo sentí que no le favoreció nada y además pues se tardaron muchísimo en darnos el famoso cambio. Para mi gusto se tardaron demasiado y para mi gusto el cambio que eligieron nomás no le sentaba. De hecho, yo me acuerdo estar en casa de un amigo cuando fue la revelación ahora de la nueva imagen de Betty, en este caso de Leti, y hasta el papá de mi mejor amigo decía, no manches, se ve más grande que la señora, o sea, que su mamá. Se veía más grande que Angélica María. La verdad es que a mí el cambio no me gustó. Esta onda de Aurora tampoco lo sentí, ¿saben cómo lo sentí? Innecesario, totalmente innecesario. Y además sentí que justo diluyeron mucho de lo que era la enseñanza de la novela original. Otra cosa que tampoco me gustó es que en esta novela mucho del mérito de Leti se lo delegaran a Aldo. Si se acuerdan en la original, una de las cosas maravillosas es no solamente Betty regresa cambiada, sino después de la experiencia de haber sido asistente de Carolina, o en este caso de Doña Cata,
allá en Colombia, en Cartagena, viene y implementa lo que aprendió en el desfile de Miss Universo y lo aplica para salvar la empresa. Algo que a mí me molestó mucho es que desde que regresa de Acapulco Leti, pareciera que toda la idea está de lo de la gastronomía mexicana, todo es idea de Aldo, todo es un proyecto de Aldo, es que lo desarrollamos juntos, Aldo, Aldo, Aldo. De hecho, hay 2 momentos en juntas directivas donde se quita el mérito y dice, no, es que la idea es de Aldo o la apoyó Aldo. Esa parte no me gustó porque pues la idea era justo hacernos sentir y creer pues que obviamente así como Betty, pues Leti es la mera verdura del caldo, es la que va a salvar la empresa, que es lo justo, lo que se hace Betty en Colombia. Entonces, que le relegaran tanto, haciéndola ver como que pues aquí el que tiene las ideas, aquí el que apoya, el que salva la empresa, porque de hecho sí la compra es Aldo, a diferencia de Betty, que en la colombiana al final el francés está pues como a un ladito, sí existiendo, pero a un ladito, sin opacar, por así decirlo, a la inteligencia, a la capacidad que tiene Betty. Y en esta versión mexicana sí siento que llega un punto en que delegan demasiado a Aldo por encima de Betty, de Leti, perdón, que es la que se supone va a salvar la empresa. Y así como esto, hay varios ejemplos de estas eh, licencias o libertades que se tomaron creativas que no terminaron de cuajar o que no gustaron. También cuando vemos que sacan este programa de televisión y que Jaime Camil se convierte en feo y que está con Aurora, mucha gente esa parte, ahorita que hubo la retransmisión, mucha gente se brincó todo ese pedazo porque es bien sabido, por los que son fanáticos, al igual que yo, de la versión colombiana, que el único pedazo que se siente como de relleno y que a todo mundo nos aburre, o la mayoría, no quiero generalizar, pero sí a la mayoría, es este tramo en el que nos cuentan la historia del señor este rancio que era el desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? El ex esposo de Inesita, que regresa bien concha, nada más para venir a morir, pues bien a gusto, ¿verdad? Según él, a que lo perdonen, después de 20 años que se desapareció. Ahí viene, de regreso. Toda esa trama a mucha gente le aburre y es que sí, realmente es una trama que no termina de cuajar con el resto de la telenovela colombiana. Sin embargo, en la versión mexicana, al igual que el tramo de Inesita, también este tramo de Aurora, la venganza contra Omar, y luego esta historia de la serie con Jaime Camil, ahora como feo y es un agente encubierto y no sé qué, la gente, yo veía en comentarios, porque me gusta mucho escuchar, por algo quise estudiar periodismo y es que me encanta porque la gente siempre tiene una opinión y no le importa quién escuche, vayas en el metro, estás sentado en la taquería, estés sentado en una banqueta, siempre escuchas comentarios, opiniones y a mí me encanta escuchar a la gente y la mayoría yo escuchaba en el metro, por ejemplo, y ya estaban fastidiados de que habían alargado tanto la novela y que habían metido muchas cosas sin sentido. Y este es un buen ejemplo. Esa trama de Aurora, para muchos sin duda, es una de las más innecesarias, no solo de la telenovela, sino de la historia de las telenovelas mexicanas. Porque si algo sabía hacer hace muchos años México, era muy buenos dramas. Pero bueno, eso quedó en el pasado. El asunto es, hay muchas cosas negativas que terminaron como por tapar lo bueno que tenía esta novela, porque sí, empezó como una muy buena adaptación y terminó siendo una burla. Mucha gente dice es que terminó siendo una caricatura. Y es que en efecto uno de los momentos quizá más reflexivos o más valiosos de la telenovela original era justo el tema, por más trillado que hoy pueda pasar o puedan pensar la mayoría de la gente, el tema de la belleza interior, el tema de la importancia de las capacidades, eh, de valorarte a ti mismo antes que los demás. Son cosas que en la mexicana como que empezó a diluirse por otros temas más triviales. Por eso cuando llega el cambio real ya de Leti, siento que ya no tuvo el mismo impacto. Ahora, yo te comentaba al principio del episodio que sí siento que esta telenovela está envejeciendo mal. Y un buen ejemplo es que tuvo tanto éxito, por un lado, la novela, y al mismo tiempo los mismos creadores empezaron a exprimir y a sacar hasta el último peso de esta telenovela, que hasta sacaron un disco. En México hubo todo un disco recopilatorio de todas las canciones que sacaron con Banda El Recodo, Jaime Camil, Angélica Vale, hasta José José se echó un palomazo y demás. Bueno, sacaron un disco
de La Fea Más Bella. Y trajeron a varios artistas. De hecho, a lo largo de la novela hay varios pues números musicales. En la colombiana también hubo, pero no tantos, no había tantos números, no hubo tantos artistas. Aquí lo explotaron todavía más, lo llevaron a otro nivel. ¿A qué voy con esto? Que sin duda uno de los problemas más grandes que tiene esta telenovela es que llegaron a tergiversar el mensaje o para dónde iba esta telenovela al principio. Y no solo eso, sino que también al meter estos números musicales, fíjate que al principio, cuando la novela estaba en vivo, a la gente sí le había gustado esto del bailecito de Leti y todo el rollo, que obviamente esto es contribución de Angélica Vale. A la gente sí le había gustado el bailecito y con el recodo y así como que parece que le daban toques y todo. Bueno, pues ahora que retransmitieron la novela, yo vi mucha gente en redes sociales, sobre todo de la nueva generación, que les dio cringe total. Ahora, Angélica Vale se presentó recientemente no sé en qué evento y también se volvió a vestir de Leti y hizo el bailecito y la gente se burló un buen de ella. La cuestión es, ¿por qué cuando la novela salió hubo gente a la que sí le gustó y ahora, después de no sé cuántos años, te estoy diciendo unos casi 19, 20 años, ahora sí la novela, esos segmentos donde baila a la gente de plano no le gustan? O sea, sí hay un cambio y no es como tan positivo como muchos esperarían. ¿Sigue levantando rating? Creo que sí, que por algo la siguen retransmitiendo, pero no con la misma frecuencia que la original, que sabemos que canal, empresa, cadena de streaming que la ponga es éxito seguro. ¿Por qué? Porque la original de Colombia sigue siendo para muchos una de las mejores telenovelas que ha hecho el mundo. Y se lo debemos a Colombia. Entonces, realmente me duele ver que está envejeciendo mal. Me duele volverla a ver y ver que se siente todo el tiempo esta sensación, valga la redundancia, de quiero explotar hasta el último peso de esta telenovela. Y efectivamente lo vemos con este final, que sí, a la misma usanza que como terminaban las telenovelas infantiles, lo hicieron en Monterrey. Wow, o sea, la verdad también ese final sí lo sentí más con estas aras de índole publicitario, más con esta ara de, por un lado, publicitar al estado de Monterrey, obviamente a las marcas que estuvieron anunciándose durante estas últimas 3 semanas, me parece, antes de que acabara la novela, y sí se siente mucho más marcado ya el interés económico por encima de la parte creativa o del guión de esta telenovela. Y es que sí, si recuerdas, si eres millennial, ya eres de la vieja escuela como yo comprenderé, recordarás que estas novelas, casi todas las infantiles como Cómplices al Rescate, No sé, Amigos por Siempre, Alebrijes y Rebujos, siempre terminaban en el Parque Fundidora en Monterrey y terminaba la novela en domingo o en sábado. No, creo que en domingo. Nunca la terminaban en viernes como las novelas habituales. Y lo hicieron con esta telenovela y justo aquí vemos pues a todo el elenco saludando, tienen un número musical, o sea, el final se hizo eterno y mucha gente decía, bueno, ¿y entonces dónde acabó? Y cuando ya vemos supuestamente la escena del fin, pues vemos que realmente ya fue más con esta ara de promocionar a los que son cantantes, a las bandas y demás. Entonces, para mí tuvo un final bastante desastroso, no me gustó, no es una novela infantil, no se prestaba para que hicieran todo este super eventazo. Y bueno, pues al final digo, la parte positiva es que habían traído artistas que estuvieron muy bien, que en su momento se dieron a conocer gracias a la novela, como Camila, si no mal recuerdo fueron ellos. Y hubo un montón de gente que también estuvo ahí cantando, les digo que hasta José José se echó su palomazo, pero sí sentí que diluyeron demasiado el mensaje de la novela, sentí que al final terminó siendo una caricatura más que una telenovela esta adaptación. Y esa es la razón por la que mucha gente dice que, de hecho, hay gente que me ha dicho que la mejor adaptación después de la de Colombia es la de Nueva York. Yo he visto medio pedacitos y siento que, creo que por algo la colombiana sigue siendo por excelencia la mejor de todas. Y antes de que me vaya, de hecho se me estaba olvidando, ya vi la junta de la versión de Nueva York y ya vi la junta obviamente de la mexicana, y en ambas siento que les faltó ese punch de drama que en su momento tuvo la versión original. La junta directiva es la cumbre de toda esta telenovela. Aquí sí aplico mi meme de, en efecto, esto es cine. Sí, señores, esto es telenovela de calidad.
el informe, ese informe último que se da por allá de que es creo que en septiembre, ¿no? El que se hace donde entregan la cabeza de Armando, lo tiene todo, tiene drama, tiene odio, tiene suspenso, lo tiene todo. Y lo hicieron tan bien que por eso es casi imposible de emular en las versiones de otros países. Ahora, por supuesto, esto siempre así lo digo, es mi opinión. Me encantaría que tú me dejes en los comentarios. Para ti, ¿qué te pareció la versión mexicana? ¿Tú la viste en su momento? ¿Tú viste esta retransmisión que se hizo este año? ¿O tú simplemente te quedaste con la versión colombiana? Mucha gente no se acuerda, pero cuando originalmente estaban transmitiendo aquí en México la versión original de Betty la Fea, le estaban transmitiendo en el canal 9. A la par se estrenó por TV Azteca una telenovela llamada El amor no es como lo pintan. Y al principio tenía los mismos tintes que Betty la Fea. En esta novela salía una chica que después desapareció, se llama Vanessa Guzmán, me parece, y salía Héctor Soberón, que también ya es un actor que ya mucha gente no recuerda. Y esta telenovela salía al mismo tiempo que Betty la Fea en el canal 9. Nada más hay como dato cultural. Pero esta, con el tiempo, como que tomó un giro diferente en varias cosas, alejándose de la versión que estaban transmitiendo de Colombia. Y bueno, ya también casi para terminar, déjame decirte que a diferencia de la versión original, aquí sí me gustó que le dieran también un giro a la historia de Patricia. Darle esta connotación de que pues todo el rollo que traía era emocional por la pérdida de su papá. Fíjense que sí me gustó. O sea, sí necesitábamos como una explicación tal vez psicológica de por qué Patricia, o en este caso Alicia Ferreira, era como era. Toda la onda de que se pintara el cabello, Tomás, a mí no me gustó. De hecho, me gustaba más cómo se veía con el cabello negro y el copetazo a cuando ya lo trae rubio. Pero bueno, más allá de su cambio, me gustó cómo lo llevaron, la historia con él. Me encanta que la maestra Patricia Reyes Espíndola sea la mamá de Tomás. Me encantó, aunque no salen muchos episodios, hace un muy buen trabajo, por supuesto. Me encantó su participación y la adaptación que nos hicieron de Alicia para saber por qué era como era, sí me gustó mucho. De hecho, sentí que humanizaron a esta Alicia mucho más que a la Patricia de Colombia, que sí la dejaron en aquella versión, en la original, pues sí la dejaron también al igual que Marcela como que en el limbo. Ahora sí, déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿cuál versión ha sido tu favorita? Hay gente que de hecho nunca vio la colombiana, solo han visto la mexicana y por ello les gusta mucho. Hay gente que ha visto las dos y sí, sin duda se queda con la colombiana. Y hay gente que ha visto incluso las tres, que ha visto también la versión de Nueva York. Y hay gente que menciona que les gusta más esa. Déjame en los comentarios para ti cuál es la versión que más te gusta. Para ti, ¿qué crees que haya sido otro error o los errores que para ti son garrafales que llevaron a esta telenovela a convertirse de un gran éxito televisivo a una mala adaptación de esta telenovela? Déjamelo en los comentarios. Comparte conmigo tu opinión en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Y no se te vaya a ocurrir dejarme sola, ¿eh? Yo soy Ingrid Cervantes y acompáñame cada semana para juntos escribir una nueva página más en mi querido diario colectivo.